¿Qué onda, camaradas? Pues, ¿cómo le fue a la encuesta de Verumen? Vamos a observar estos datos en esta oportunidad para valorar el trabajo que tuvo Verumen en este último proceso electoral para la presidencia de la República. Vamos a hacer un cotejo, una comparación con los datos de los cómputos distritales, los números finales y también ver cómo quedó esta casa encuestadoras en relación con las otras que se han hecho. De momento, las que les puedo comentar que ya se han estado realizando estos comparativos, pues es la encuesta de Mitofsky y la encuesta de Encol. Vamos a sumar otra más para ir viendo cada una cuál fue el comportamiento en este proceso presidencial, recuerden presidencial, porque también muchas casas encuestadoras realizaban estas encuestas en otros estados, entonces se van a revisar cada uno de estas situaciones. Entonces, vamos a ver, camaradas, ¿qué es lo que decía entonces Verumen? Verumen en la última encuesta que sacó decía en aquel tiempo, a ver si viene la fecha aquí, el 18 de mayo fue su última encuesta, decía Verumen que esta es la intención del voto bruto. Voto bruto no tiene nada que ver con Vicente Fox, cámara, lo voy a estar repitiendo en las ocasiones que sean necesarias, pero entonces el voto bruto tiene que ver cuando se toman en cuenta también los valores de no respuestas. ¿Qué significa esto? Cuando le preguntan a alguien y dicen que va a anular su voto, que va a votar por X candidato, etcétera, etcétera. Entonces estos valores, pues como no respuesta, pues se pueden de esta manera. Incluso también puede ser que alguien simplemente pues no quiso responder. Entonces son varios factores, pero bueno, vamos a tratar de estandarizar esto y estos valores son la preferencia bruta. Entonces no solamente es cuando dicen por un candidato. ¿Cuál es la preferencia efectiva? Pues bueno, la preferencia efectiva es cuando estos valores de no respuesta, como dicen aquí, se quitan y de ahí se saca un 100% de estos candidatos. Por eso en la preferencia efectiva normalmente es más alta que la preferencia bruta. Vemos que Claudia tuvo 57 y aquí tuvo 57. La botarga tuvo 29 y en la efectiva tuvo 33. En fin, así se va manejando. ¿Por qué les digo que este criterio, que es algo, pues ahora sí, personal, vamos a ver por qué tomo en cuenta la preferencia bruta? Porque en los valores de los cómputos distritales, aquí pues sí, muestra a los candidatos, aquí está el Manny Pacquiao, aquí está la botarga y la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México. Pero también en los apartados del INE podemos ver que hay porcentajes de candidatos no registrados o de votos nulos. Por lo tanto, esto sería el equivalente a otros dentro de las encuestas. Ok, entonces, ¿qué decía Verumen en la preferencia bruta? Decía que Claudia Sheinbaum iba a tener un 50%. ¿Y cuánto tuvo Claudia Sheinbaum al final? Pues tuvo 59.75, casi 60%. ¿Qué decía Verumen que iba a tener Xochitl Gálvez? 29%. ¿Cuánto tuvo Xochitl Gálvez? 27.45. Pues sí, estuvo cerca, en este caso Verumen. ¿Qué dijo Verumen de Manny Pacquiao? Que iba a tener un 9%. ¿Y cuánto tuvo? 10.32. Sí, están dentro del rango que se consideran muchas veces normal como el más menos 5%. Entonces está dentro de ese estándar. Y si nosotros hacemos la sumatoria también aquí de Verumen que dice 12% no respuesta, pues sí, aquí se sale mucho de estos promedios, de este estándar. Pero bueno, aquí también hay otras situaciones que no voy a entrar en detalles porque también a final de cuentas puede ser que gente que pues ni terminó yendo a votar y influye obviamente en la participación. Pero esa es otra historia, camaradas. Entonces, vamos a ver estos datos. Voy a poner la tablita que he estado, digamos, mostrando en diferentes casas encuestadoras que he estado señalando aquí. Y aquí les voy a mostrar esta evaluación que tuvo en este caso Verumen. Aquí podemos ver que Verumen, pues aquí están los datos que les decía. La encuesta que ellos decían que Claudia tenía 50, Xochitl 29, el Manny Pacquiao 9 y 12% que pues no había respuesta. Si hacemos esta comparación con los datos del cómputo distrital, los datos ya finales del INE, vemos que estos son los resultados que tuvo Claudia. Y si hacemos una resta, vemos que hay una diferencia de menos 9.76, que significa que Verumen le dio 9.76 menos, en este caso a Claudia Sheinbaum, de lo que tuvo al final. Hay una diferencia de 1.55, aquí es valor positivo, que significa que Verumen le daba, como vemos aquí, 1.55% más a Xochitl de lo que realmente tuvo. Y aquí es un valor negativo porque Verumen le daba
menos 1.32 puntos menos a Manny Pacquiao de lo que tuvo, porque Verdum les decía que iba a tener 9 y al final tuvo 10.32, ¿sí? Entonces hacemos esta resta, tenemos estos valores, ¿sí? Para hacer un comparativo. Y aquí lo muestro en una gráfica para que sea más representativa estos valores que les estoy diciendo. Aquí están los datos que tuvo Verumen en la última encuesta. Estos son los datos ya finales del INE. Y esta es la diferencia que se tuvo con la encuesta respecto a los valores del INE. Vemos que en la diferencia presidencial, pues sí, como 10% más o menos de diferencia de lo que ellos decían que 50% tendría Claudia, al final tuvo casi 60%. Entonces, digamos, le falló por 10 puntos. Aunque bueno, repito, el valor de Claudia Sheinbaum, pues sí, fue un valor bastante alto, que yo creo que va a ser muy, muy raro que alguien le haya atinado a ese valor de una manera muy, muy precisa. Y la diferencia que tuvo con Xochitl Gálvez, según sus datos, con los cómputos del INE, pues sí, están dentro de los parámetros que se consideran buenos, 1.5, y también del Manny Pacquiao, el menos 1.3, también están en estos valores de más menos 5%. Y en otros, pues sí, aquí tienen valores muy altos realmente en esta encuesta de otros. Ahí pueden ser muchos factores. Quizás no le tengan tanto confianza una encuesta, quizá el encuestador no le genera tanta confianza a alguien para poder dar una respuesta, y por eso sí se me hace un número bastante grande de no respuesta a comparación de otras casas encuestadoras. Entonces, ya por último, camaradas, aquí nada más haciendo entonces esta diferencia, les voy a mostrar la tablita que les he puesto últimamente. Esta tablita me muestra las diferentes encuestas que voy a estar comparando, pero en este caso solamente tiene que ver con la elección presidencial. Entonces, ¿cuál fue en este caso con Claudia Sheinbaum? En Col, digamos, se alejó 6.76 del valor final. Mitofsky se alejó 9.76 del valor final, igual que Verumen. Sí, se alejaron igual, menos 9.76 de lo que ellos decían con lo que al final tuvo Claudia. En este caso de Xochitl Gálvez, en Col se alejó 3.55, Mitofsky se alejó menos 0.05, fue muy preciso, y Verumen pues también se acercó más todavía que en Col. Si vemos la situación de Manny Pacquiao en Col, pues sí, estuvo también muy preciso, no llegó ni al punto de diferencia, y Verumen sí llegó al punto de diferencia. Aquí vienen estos valores. Estas tres encuestas de momento son encuestas que se hacen en vivienda. No he evaluado todavía las encuestas que tienen que ver cuando son telefónicas o son por internet, en fin, porque sí sería interesante ver este comparativo de la certeza que tienen las encuestas de vivienda respecto a las de internet y también las telefónicas. Vamos a hacer un comparativo para tener buenas herramientas para estar analizando pues bastante tiempo más, camaradas. Entonces, aquí también es pues, un acumulado que he estado agregando. Este tiene que ver con estos valores que vienen aquí en este caso de Encol, que vienen, a ver, aquí les voy a mostrar, es la sumatoria de estos porcentajes. Entonces, ¿cuánto se acercó de los acumulados? En este caso, sumando todos estos valores, me da 10.34. Sumando todos estos valores, digamos, de que tanto se alejaron de los resultados, 9.89. Y aquí 12.63. Estos valores solamente se concentran en los candidatos, ¿sí? No estoy tomando en cuenta este valor de otros. Y si vemos aquí solamente en los candidatos, Mitofsky fue el que se acercó un poquito más, ¿sí? En estos valores finales. Pero el acumulado, este otro acumulado que pongo aquí, ya es tomando en cuenta cuántos se alejaron también con el otro, porque sí es importante señalar que se puede considerar como los que no respondieron o pusieron, en este caso, anularon su voto o que votaron por alguien no registrado. Y ahí podemos ver que el que tiene estas diferencias de porcentajes que se van, pues obviamente equivocando con poquitos puntos, el de momento, el que está mejor evaluado en general es Encol. ¿Sí? Encol pues ha tenido hasta ahorita mejores números que los otros dos. Entonces si veo el comparativo aquí de estas gráficas, puedo ver que sí, Encol pues se acercó un poquito más a Claudia Sheinbaum, Mitofsky y Verumen estuvieron pues similares. En la situación de Xochitl Gálvez se acercó más, en este caso Mitofsky, fue aquí casi certero. Luego sigue Verumen y al último Encol. En la situación del Manny Pacquiao, el que más preciso pues también fue Mitofsky con .08,
y luego pues sigue en este caso Encol y por último Verumen. Entonces al final de cuentas pues en este otros, donde les digo que es un porcentaje muy grande el que tiene Verumen y también lo tiene Mitofsky, esta puede hacer la diferencia porque en Encol pues hubo más digamos votos que o personas que terminaron respondiendo. Entonces sí es importante también señalar eso y por lo tanto pues Encol al final de cuentas pues fue más certero aquí, se acercó más porque no tiene estos números tan altos. Pero bueno, entonces ahí van los datos, camaradas. Va a ser interesante poder seguir observándolos, analizándolos para empezar a tomar en cuenta para cuando vengan los próximos comicios, los próximos procesos electorales, ya tengamos cierta referencia de qué encuestas van a estar ahí y pues también a ver a cuál le vamos a creer o cuáles son muy mentirosas o cuáles se equivocan mucho y pues estar más enterados o atentos de cuáles encuestas son las buenas. Pero bueno, sería todo por esta ocasión, camaradas. Cualquier duda, comentario, pues por aquí voy a andar. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.